deseando que el Señor haya estado con usted en este día y que siga con ustedes, así como ha estado con nosotros. Estamos aquí una vez más para traer una palabra que pueda servir de edificación, una palabra que pueda servir de restauración para su vida espiritual. Sí. Hoy traemos un tema muy interesante. Ese tema, ¿cómo es el tema, maestro Kisle? Bueno, además de que está ahí en la descripción, sí. El tema es cuando Dios habla. Y podríamos ponerle un subtítulo, ¿cómo saber si es Dios que habla? Bien, sí, varón. Porque muchas voces hay, muchas voces disidentes, muchas palabras existen, muchos consejos gratos, ingratos, apropiados, inapropiados, el enemigo vestido como ángel de luz. Amén. Y cómo, en base a lo que la palabra de Dios y en base también a nuestra propia experiencia, porque vale decir que a modo personal yo he tenido experiencia, mi hermano Junior también ha tenido experiencia en este sentido que vamos a compartir con ustedes, pero no sin antes leer la palabra de Dios, que es nuestra luz. Amén. Y nuestra guía. Antes de leer, es bueno hacer el comentario que todavía que hay personas que creen que ya Dios no habla. ¿Sabía eso, Aaron? De que ya lo que Dios iba a decir ya lo dijo y está en su palabra. Bueno, yo me pregunto, ¿acaso el que hizo la boca no tendrá con qué hablar? Vamos a debatir esa partecita. Ahora vamos a leer ese texto bíblico que se encuentra en el libro de Primera de Samuel. Libro de Primera de Samuel, capítulo 3, desde el verso 1 en adelante. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado. Vuelve y acuéstate. Y se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí. ¿Para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado. Vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová que le había sido revelada. Amén. Yo creo que ya podemos dejarlo hasta ahí. ¿Qué usted dice, hermano Kiss? Bueno, hace saludo Josué Paulino. Estamos para interactuar y ese interesante tema. Bendiciones a mi hermano Paulino ahí, que no se vaya, que se quede ahí conectado, porque vamos a desatar. Sí, hombre, que yo sé que tiene también unas cuantas páginas hacia la izquierda. Dice la palabra de Dios que escaseaba la palabra, dice la Biblia, ¿verdad? La voz de Dios, dice. Sí, y la visión en esos tiempos se parece un poco a estos tiempos. Amén. ¿Verdad? En lo que hasta ahora nos guiamos por la Biblia, que es la máxima revelación o el pensamiento de Dios revelado a los hombres. Amén. Bueno, qué decir en cuanto a esta escritura, un llamado bastante interesante. Era una voz audible, tanto así que él piensa que era su padre quien le estaba llamando, y el padre lo vuelve y lo manda: no, yo no estoy llamado, yo no estoy hablado, yo no estoy llamado. Vuélvete otra vez para donde tú estás. Exacto. Entonces, en cuanto a esto,
un hombre que es quien unge, viene y hace el primer ungimiento unge como rey al que sucede, al primer rey de Israel, ¿verdad? Amén. De manera que el llamado que Dios hace a este niño, vamos a llamarle a un niño, porque y luego ya en su etapa ya de adultez, cuando Dios lo utiliza y unge a Saúl, que se me estaba escapando el nombre, a Saúl, y lo unge como rey, pero es el mismo quien luego a través de él Dios le dice a Saúl: óyeme, ya me arrepiento de haberte elegido como rey. O sea, es el que le da las buenas nuevas y es el mismo que le da también la misma voz la misma profecía que lo desautoriza ya en la forma en que ya Dios no lo ve como un rey. Entonces ahí es donde surge David, el rey David. Amén. ¿Cómo saber si es Dios o cuando es Dios que habla? ¿Cómo saber? Vemos que esta parte bien importante que la Biblia nos narra, y es que dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y dice la Biblia que él estaba en el templo, cerca de donde estaba el arca. El arca, todos sabemos que es representación de la presencia de Dios. Y dice la Biblia que Dios llamó a Samuel y le dijo: Samuel. Y Samuel no pudo reconocer la voz de Jehová. Dice que fue donde el sacerdote Elí, que era sacerdote en este momento, y se presentó y le dijo: heme aquí. Y Elí le dice: pero mi hijo, yo no te he llamado. Vuélvete y acuéstate. Y dice que la voz de Jehová volvió por segunda vez y llamó a Samuel. Y le dijo: Samuel. Y Samuel se levanta y vuelve donde Elí. Yo me imagino confundido. ¿Qué es lo que está pasando? Porque yo acabo de ir donde él y él me acaba de decir que no me está llamando. Y dice que volvió donde Elí y Elí le dijo: pero mi hijo, yo no te he llamado. Vuélvete y acuéstate. Y dice que Jehová llamó por tercera vez a Samuel. A Samuel, que viene a ser hijo de aquella mujer que prometió dedicarle su hijo a Dios, ¿verdad? Me parece que de Ana, ¿verdad que sí? Sí, o sea, miren lo que yo me acabo de dar cuenta de un lapsus mental terrible que acabo de hacer, confundiendo al sacerdote con el padre de ese muchacho. Y esa es una de las razones por la cual muchas veces el hombre de Dios tiene que saber cuándo se equivoca y cuándo está hablando él y cuándo está hablando Dios. Amén. Muchas veces está el asunto entre usted saber definir entre su sentir, lo que usted quiere decir, lo que usted siente en su humanidad como persona que es, y otra cosa es saber diferenciar entre su sentir, entre lo que usted quiere y lo que Dios quiere. Porque muchas veces para nosotros tapar nuestro error, para nosotros pretender ser el protagonista de una historia que nosotros creamos mentalmente, queremos hasta manipular algunos textos. Amén. Sí, y me atrevo a decirlo así porque hay personas que no son dadas a decir: hey, un momento, me equivoqué. No es así. Y quiero compartir una de las primeras experiencias que yo he vivido. Me sucedió con una persona que estimo mucho. Y era que cada vez que esa persona venía donde mí me decía: y Dios me dijo. Y tal, instalaban una conversación y hablaban hasta que llegaba el punto que yo le preguntaba cualquier cosa, el argumento que tenía: varón, y si yo le digo que Dios me dijo. Entonces yo le decía: mira tú, eso es otra cosa. Ya ahí yo no hago interferencia de ninguna clase. Ahora, ten presente que me está diciendo que Dios te dijo. Y al darse cuenta de esa
por ejemplo, de esa forma que ya yo cuando me tocaba el tema de que Dios me dijo, yo me paralizaba y dije, no, pues ya, eso son cosas entre usted y Dios. Y Dios, exacto. Cuando yo vi que ya llevaba un ritmo, digo, oh, pero tiene una línea directa. Mira, te voy a decir algo. El hecho de que yo no utilice ningún tipo de argumento cuando me dice de que Dios te habló y de que Él fue que te dijo que dijera o que hiciera tal y tal cosa, no es porque yo lo estoy autorizando, ni porque, sino que yo temo a decir que algo no es de Dios sin yo tener la confirmación, pero de la misma manera temo a decir que algo es de Dios cuando no lo es. Ahora, sí dejo esas cosas, entendiendo de que tú eres una persona que tiene conocimiento y que sabe que no puedes utilizar el nombre de Dios en vano para tu favor, para tú querer ganar los argumentos y quererlo, cuando en la práctica al tiempo se demuestra de que no es así. Porque una de las cosas, de la característica principal, cuando Dios habla, las bendiciones que vienen a tu vida vienen para sumarte. ¿Por qué? Porque no agrega tristeza alguna, mucho Amén. menos pobreza. Viene para sumar a tu vida, como dice la palabra. Porque la bendición de Dios no es la que agrega tristeza, sino la que más bien bendice e enriquece. Y el asunto no sería que Dios no esté hablando, porque Dios sí habla. Dios está hablando y siempre se ha mantenido hablando. De hecho, hay un texto bíblico que dice que Dios visita la tierra cada mañana. ¿Me entiendes? O sea, algo Dios hace cada mañana con el ser humano. Ahora bien, el hecho está en cómo la persona han interpretado esta parte para utilizar este texto o este contexto de decir de que Dios le ha hablado para su beneficio. Hoy en día todo el mundo, Dios me dijo, Dios dijo esto, Dios te dice, Dios me habló, Dios... Y muchas veces Dios no está diciendo nada. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Hay una parte, hermano Kisle, que usted decía, que hay un cierto temor que hay dentro de usted y que debe de existir en nuestra vida a la hora de juzgar cualquier cosa, de cualquier palabra que algún hermano haya dicho que Dios le dijo. Pero hay algo que la Biblia nos dice, y es que la Biblia dice: escudriñar los espíritus a ver cuáles son de Dios. O sea, el hecho de que usted me diga a mí de que Dios le dijo no significa que yo tenga que inmediatamente apoyar lo que usted me está diciendo. Yo tengo que pedir confirmación de que lo que usted dice que Dios le dijo es cierto. Porque si Dios te lo dijo a ti, Dios también tiene que decírmelo a mí. Vemos que cuando Dios llama a Samuel, Dios le dice: Samuel. Samuel se despierta, va donde Elí, y dice que Elí le dice: pero yo no te he llamado. Y Samuel regresa a su habitación. Pero hay algo que a mí me encanta, y es que Dios vuelve a llamar otra vez a Samuel. Cuando Dios te habla con respecto a un tema, Dios no cambia de parecer. No, Dios no es hijo de hombre para mentir, ni en él hay sombra de variación. Entonces, vemos gente que hoy dicen: Dios me dijo esto, y mañana... Yo he escuchado gente que dice: Dios me dijo que esta es la sierva, y al otro día, o al otro mes, o el otro año lo veo con otra sierva. ¿Y qué pasó lo que Dios te dijo al principio? O es mentira lo que tú estás diciendo ahora, que Dios te dijo que esta es, o es mentira la otra. Porque es que Dios no tiene sombra de variación, como decía usted, Kiss. Sí, o sea, son muchas las personas que quieren utilizar el nombre de Dios para sus beneficios, tanto así que esto ha causado daño, ha causado estrago dentro de la iglesia, con profecías falsas. No es nuestro interés hablar de las cosas que desfavorecen, pero sí muchas veces para usted traer luz tiene que necesariamente hablar de la experiencia que ha tenido, y una de ellas, exacto, y una de ellas, para describirla,
es de alguien que le profetiza a una sierva que ni se ha casado. Le dice: Dios me dice que el esposo que tú tienes te está maltratando de una manera que es insoportable y esto y aquello. Y la sierva le dice: óyeme, pero yo ni me he casado. Ah, no, eso es para cuando tú te cases. Wow, una profecía diabólica para cuando ella se... Pero el tipo es tan bárbaro, tan poco delicado, tan poco temeroso, que no se atreve ni siquiera a retractarse o decir: espérate, mi humanidad o lo que sea, sino que sigue machacando sobre el error, cosa que hace que esta joven pierde el camino a Cristo y dice: bueno, si así es la cosa, si esto es lo que me espera para cuando yo me case, pues yo me voy a descarriar. Sí, si eso es lo que me está esperando. Si eso es lo que me dicen, que eso eso es lo que te va a suceder para cuando te cases. Te ven como utilizar el nombre de Dios de una forma sin Dios hablar. Usted decir que Dios dijo, que Dios ha dicho cuando Dios no ha dicho, que Dios está hablando cuando Dios no está hablando, se hace siempre más daño que bien. Oye, un día escuché un testimonio de alguien que decía que estaba visitando otro país y los hermanos un predicador muy conocido, y dice que los hermanos que lo recibieron en el aeropuerto, entre los hermanos había un supuesto profeta, voy a decir supuesto, por el tipo de profecía que declaró. Y dice el predicador que este profeta le dijo: Dios me dice que tu esposa esté en este país. Y se sacudió y habló lengua y todo los asuntos que hacen eso podríamos decirle charlatanes. Y dice que el varón le dijo: entonces, profeta, una pregunta. Después que él terminó, varón, de profetizar, de hablar en lengua, se sacudió, brincó en un pie, le dijo: varón, una pregunta. Entonces, si mi esposa está aquí, la que está en mi casa, ¿qué hago con ella? ¿La mato? Santísimo Dios. Porque claro, mínimo esa profecía tiene que venir acompañado de un plan de cómo deshacerme de la que está en mi casa. Con la que ya estoy casado. O sea, el predicador hablando irónicamente, porque entiende que la profecía no viene de Dios. Porque él está felizmente casado. Él está felizmente casado con una persona. Entonces, ¿de dónde salió esta profecía? ¿De dónde vino? Entonces hay gente, tú sabes, hermano Kisle, que una de las cosas que se está utilizando más, que la persona más utiliza, es muchas veces el hablar en lengua. ¿Sabe por qué? Porque... ¿Y el grano fácil? Sí, mira cómo me grano. ¿Tú sabes por qué, varón? Porque es más fácil profetizar, nadie te entiende, nadie sabe lo que tú estás diciendo, si es falso o verdadero. Pero cuando tú profetizas... Manipulación, hermano, o sea, así que se entiende que si yo hablé 2 o 3 rabalabazuca, ya di que es el sello. Sí, varón, ese es el y sello. Y le agrega varón. eso de que separarlo. Varón, es que tú no eres, óyeme, en este tiempo tú no eres un evangélico de fuego si tú no hablas lengua, varón. El sello que tiene que tener un evangélico de fuego es hablar en lengua, varón. Pero yo entiendo el don de lengua como, o sea, así como un don que se le da a las personas, a los cristianos, pero no necesariamente el que yo no tenga el don de lengua no significa de que yo no sea cristiano. Y tú hablabas de cómo este hombre, este evangelista, amigo nuestro, ¿verdad? Fue por poco y es confundido con esta profecía absurda, falsa. Y es una de las cosas que agarre esta que tiene cuando Dios habla, y es que Dios trae claridad. Regularmente cuando Dios habla sobre un tema, usted siente paz. Amén. Usted siente, y si hace lo que le dice, usted siente armonía en su vida. Que te está dando respuesta ahí a una preguntita que hicieron aquí. Mire, vamos a ir leyendo los comentarios. Dice Olin Josué Paulino: interesante tema. Pedro Ismael dice: interesante tema. Fran Salvador: Dios le bendiga, mis apreciados hermanos. Amén, bendiciones.
Dice Rosa de la Cruz: buenas noches, varones de Jehová. Que Él les bendiga abundantemente. Amén, siervo. Igual para usted. También tenemos aquí Oli Josué. Dios habló a Samuel en aquellos tiempos conforme lo leído. Conforme lo que nosotros leímos, dice Oli. Ahora, ¿cómo sabemos cuando Dios nos habla hoy en día? Interesante pregunta, varón. ¿Cómo sabemos cuando Dios nos habla hoy en día? Mire, en cuanto a lo que es, bueno, lo primero es que Dios no entra en contradicción. Todo lo que Dios dice, y siempre Dios tiene una palabra para cada generación. Amén. Para esta generación, el llamado en términos generales, y para la siguiente está ahí. Ahora, lo que Dios habrá de decir a través de determinados profetas, lo primero es que tiene que entrar en armonía con la palabra, con lo que ya está establecido. Amén. Con la revelación, como decían al principio, con el pensamiento de Dios que está plasmado en las Sagradas Escrituras. Si no entra en armonía, si no entra en relación con los principios que ya están establecidos en su palabra, entonces crea que eso no es de Dios. Y otra cosa, reiterar en esta parte, en esta pregunta que muy afinada y atinada hace Oli Josué, y es que las cosas que Dios tiene para tu vida siempre te van a sumar, te van a proyectar. Nunca o pocas veces conozco de que Dios habla al hombre para su destrucción. Hasta ahora, estando dentro de la dispensación de la gracia, entiéndase, el perdón de Dios otorgado hacia la humanidad, es en esa fase de la gracia en la que estamos. Dado a que el juicio de Dios aún no está en ejecución, hasta ahora se reina lo que es el Evangelio, y el Evangelio de las buenas nuevas, y las buenas nuevas son buena noticia para su vida. Yo entiendo, acompañando lo que dice nuestro hermano Johnny Kirsley, en respuesta a la pregunta que hizo el licenciado Josué Paulino, que hay que estar atentos a los planes divinos de Dios para nosotros poder discernir cuándo es Dios o cuándo puede ser la voz del enemigo o nuestra propia voz interior. Muchas veces nos emocionamos y pensamos que Dios fue que dijo, pero algo tenemos que entender, es que lo primero que va a suceder para tú saber que una palabra es de Dios, es que esa palabra tiene que estar apoyada y respaldada por los mandatos bíblicos. Cuando usted quiere depurar una palabra que Dios le haya dicho, de que Dios me dijo esto a través de un hermano o a través de un sueño, agarre así esa palabra, tómela y páselo por el sedazo de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras. Usted lo pasó por ahí. Si no pasó por ese sedazo, descártela, porque no es de Dios. Porque todo lo que Dios te va a decir va a estar conforme y respaldado a lo que dice las Sagradas Escrituras. Número 2, tienes que entender que todo lo que Dios diga a tu vida no va a ser óyeme, Dios no te va a decir algo para manipularte. Dios no te va. No sé si ustedes se han topado, hermano Kisle, con unas imágenes. Si no le da me gusta, vienen 10 años de que sé yo qué. Y esta manipulación del diablo. Con palabras negativas, o sea, declarando cosas. Si no compartes esta imagen, te va a pasar. ¿Y qué espíritu diabólico es esto? Si no de una ofrenda al hermano tal, Dios no te. Pero ¿dónde que hemos llegado? ¿Hasta dónde? Dios no habla de esa manera. Dios no funciona. Y hemos creído, óyeme, hemos convertido la visión profética como que Dios fuera un dictador que está sentado en un trono mandando a matar gente. Y Dios no es así. Dios no opera de esa manera, mi hermano. Cuando Dios te habla, óyeme, cuando Dios te dice esto, óyeme, hace rato que ya tu corazón fue tocado y movido a misericordia. Así es, o sea, esa forma
de llevar la palabra de Dios, influyendo temor, terror sobre las personas, no es lo que nosotros hemos visto en la forma en la que Cristo estuvo predicando en la tierra. Hay otra preguntita, hermano Kisle, que dice, vamos a ver si... pregunta, si alguien dice Jehová me dijo, y eso no se cumple, ¿puede ser porque la persona fue rebelde a la profecía o porque no era de Dios lo que dijo el profeta? Esa pregunta hay que hilar fino sobre ella. Sí. Porque me parece... Como un... Sí. Vamos despacio. Mire, despacio con la pregunta. Yo entiendo una parte, hermano Kisle. Yo entiendo algo. Pero repita la pregunta despacio. La pregunta es, pregunta si alguien dice, Jehová me dijo, y eso no se cumple, ¿puede ser porque la persona fue rebelde a la profecía o porque no era de Dios lo que dijo el profeta? Mire, adelante. Hay que entender algo bien importante. Si Dios dijo que algo iba a suceder, óigame bien, si Dios dijo que algo iba a suceder, la profecía tiene que cumplirse. Sea como sea el profeta rebelde, sea la persona, tiene que cumplirse la profecía. Porque es que cuando Dios habla, lo que Dios dice tiene que cumplirse. Ahora bien, si te estás refiriendo a una promesa personal, ya entonces ahí entramos en otras cosas. Porque Dios te promete algo. Si Dios te dijo esto y esto, tú puedes dañar eso que Dios te prometió a ti. Pero cuando Dios dijo que algo se va a cumplir, algo que viene como una profecía divina, puede entenderse lo que yo estoy explicando, puede entenderse como si fuera igual, como si fuera lo mismo, pero no es lo mismo. Vemos que Dios le promete a Abraham y le dice, Abraham, te voy a dar un hijo. Y Abraham cometió muchos errores. Pero esa palabra profética tenía que cumplirse. Y Abraham tuvo su hijo. No sé si me estoy dando a entender. Lo que Dios dice siempre se va a cumplir. Siempre. Eso es lo que yo entiendo. Ok, mire. Sucede que en Dios, necesariamente, no siempre 2 más 2 va a dar 4. Amén. Yo diría que Dios rompe el marco de la lógica humana. Ahora bien, entiendo yo que cuando Dios dice algo, y si es de cambiar, si va a haber, por ejemplo, en el caso de uno de los profetas que fue a Nínive, que fue enviado a Nínive. Ese fue Jonás, sí. Para esa ciudad Dios envió una palabra a través de este profeta. Amén. Todos conocemos que aquel hombre no quería llevar la palabra, que se desvió, cogió para taxi, que hoy se conoce como España, que un pez se los tragó. Eso no es lo que quiero hacer. El enfoque es que aquella palabra que Dios envía a través de ese profeta era una palabra de juicio, pero estaba condicionada. O sea, si ustedes no se arrepienten y no se humillan, le va a suceder esto y esto. Ahora bien, si ustedes se humillan y piden perdón, Jehová su Dios lo va a perdonar. De manera que esta era una profecía que tenía 2 condicionantes. Cuando Dios, o sea, en su propia palabra, en la misma profecía, plantea 2 opciones, o sea, lo que te va a suceder es esto y esto, si tú no te arrepientes, si tú no haces, humilla tu corazón ante Dios. O sea, cuando Dios da este tipo de profecía y la envía, dejando entrever las dos cosas que pueden suceder, obviamente. Ahora, cuando Dios habla claramente, cuando Dios, no el hombre, no fulano que se emocionó, no Yomi, no Junior, cuando Dios dijo, mañana a tal hora sucederá tal cosa, hermano,
así será, porque una de las condiciones de Dios es que es todopoderoso, y otra, además de que todopoderoso, es omnisapiente. Y ese ser omnisapiente, esa característica que tiene Dios única, ese omnisapiente, ese término no se refiere a saberlo todo. Amén. ¿Y usted cree que a alguien que teniendo la característica de ser todopoderoso y de saber todas las cosas, se puede pasar por alto sus dichos, sus decretos, amén, su palabra? Piénselo. Que era como yo le decía, hermano Kisley. Una cosa son profecías. Las profecías pueden variar. O sea, puede haber una profecía, como decía Kisley. Dios dice, va a venir destrucción. Por ejemplo, cuando este rey iba a morir, dice que fue y le dijeron, mira, vas a morir en tanto tiempo. El hombre se humilla y Dios cambia la profecía. ¿Entiendes? Pero la promesa, cuando Dios te hace una promesa, la promesa de Dios siempre se cumple. Vamos a seguir con las preguntitas, que la gente está muy conectada. Vamos a ver, dice aquí, déjame ver, ¿qué ahora sí? Dice Pedro Ismael, hablar el don de lengua significa hablar otros idiomas. Y sigue, el pastor Ford, el fundador del movimiento pentecostal, él fundó la enseñanza basada, si usted recibía el bautismo del Espíritu Santo, esa era la señal de que tenía el don de lengua. Cuando la Biblia dice que Dios tiene boca, ojo, brazo, son expresiones antropoformismo. Bueno, ahora... Sí, el término quiere decir de hacer similitud entre lo que somos nosotros los seres humanos y en comparación a lo que Dios es intrínsecamente, lo que quiere decir que las mismas facultades que tiene el ser humano de escuchar, de hablar, también las tiene Dios. No necesariamente quiere decir de que tiene un cuerpo anatómicamente como nosotros. Exactamente. Bueno, es importante entender una parte. Porque Dios es espíritu. Amén. Es importante entender una parte, hermanos, con respecto al don de lenguas. El don de lenguas no es malo, es un don que fue dado por Dios. Y la misma Biblia dice, procurar los mejores dones. O sea, si usted quiere el don de lengua, usted lo pide y le será dado. Ahora bien, ¿dónde es que está el problema? Utilizar este don como una identificación de que usted ha recibido el bautismo del Espíritu Santo o que usted es un creyente. Lo que debe de especificar o identificar lo que usted es son los frutos. Porque la Biblia dice que por tus frutos te conoceré. O sea, ¿cómo nos damos cuenta que una mata de aguacate es de aguacate? Porque vemos los aguacates. Sí. Y porque ella se identifica como sí. ¿Cómo sabemos que es de mango? Porque vemos los mangos. O sea, por los frutos que tú des es que vamos a ver quién tú eres. No por una lengua que tú hables, aunque son de Dios. El mismo apóstol Pablo en un momento específico dijo, si vamos a lengua, vamos a interpretar el texto. Si vamos de lengua, yo hablo más lengua que todos ustedes. Pero el punto aquí no está en quién hable más lengua. Porque si usted no tiene a alguien que le interprete, dice él, Calle. mejor cállese, mi hermano. ¿Y qué era lo que estaba pasando? ¿Qué era lo que el apóstol Pablo quería? ¿Que no se hablara en lengua? No. Él dice, yo hablo en lengua. Eso está bien, hablar en lengua. Vamos todos a hablar en lengua. Pero entienda algo. Si usted no va a interpretar lo que usted está diciendo, cállese, porque usted no está haciendo de edificación para nadie. Entonces vemos un grupo de gente de que Dios me habló, un reguero de lengua en la calle, en un culto en la calle, hermano, donde los amigos no entienden ni papa de lo que usted está diciendo. ¿Qué es lo que dicen los amigos? Y bien ganado lo tenemos. Ahí están los locos.
Claro. Para los que se pierden esto. No, usted lo con los casos, porque usted es lo que se está ganando ese título. No venga a querer acomodarme el texto, para creerse súper espiritual. No. Usted se está buscando eso por estar andando desorganizadamente. Pablo hace esa aseveración, o sea, no sé, entre el mismo texto que tú estás citando hacia los Corintios, él le habla y dice, no sea que quien, bueno, voy a parafrasear el término que utiliza allí, que quien pase, o el incrédulo, o el inconverso, cuando vea tales acciones, diga, están locos, o no saben ni lo que están diciendo, por la forma y la actitud. O sea, yo entiendo de que cada cosa tiene su tiempo y tiene su lugar. Y es ahí donde ya entra en la parte, porque de qué me vale a mí hablar lenguas angelicales si no se me entiende. Es mejor decir 2 palabras o 10 palabras que se puedan entender a 1000 palabras, que tú no me vayas, que el inconverso y la persona que están allí no vayan a comprenderla. Amén. Porque lo que se busca con las palabras, como lo estamos haciendo ahora, es dejar un mensaje, es dejar una enseñanza. Ahora, todo buen minero, y hago esta comparación, sabe, Junior, amén, que los grandes tesoros no se encuentran en la superficie. Y digo esto porque es que mucho come arroz, mucho barriga grande, quiere estar hablando en nombre de Dios cuando ni siquiera con Dios hablan. Y amén, si hablan con Dios, lo hacen de una forma muy superficial, muy por encimita. O sea, yo creo que los grandes secretos, usted le anda confiando, Junior, tú le andas confiando a todo el mundo de tu vida. No. Así es Dios. Dios a todo el mundo no le anda confiando sus secretos. Amén. Dios le confía sus secretos. Obviamente, Dios le confirma su secreto a aquello que en secreto también le busca. Que el mismo texto dice, hermano Kisle, búscame el secreto y déjame el público a mí. Sí, te voy a recompensar en público. O sea, la señal está más clara ahí, sí. O sea, olvídate del público y vete para el secreto, que yo me encargo de lo público. Varón, pero que hoy en día lo que queremos es un grupo de gente diciendo Dios me dijo en público, cuando en secreto Dios le dijo, ¿y cuándo fue? Yo me imagino, tú imaginas, vamos a interpretar esta parte, de que buscando el ojo, ¿y cuándo fue que yo me reuní con él? Está buscando. Y no aparece, varón. En la agenda de Dios tú nunca estuviste en el secreto. Entonces, ¿cuándo fue que Dios te dijo eso? No es que Dios no habla, no es que tú no digas que Dios te habló. Sí, Dios habla, hermano. Pero es como dice Josué Paulino, Dios habla a través de la naturaleza, de un niño hambriento, de una persona necesitada, de los acontecimientos que vemos a diario, a través de la... O sea, Dios habla a través de cualquier cosa. Dios te puede hablar, pero... el hecho de que Dios, óigame, hay momentos que Dios te transmite cosas, que te dice cosas. Yo escuchaba a alguien que decía esto, que me encantó. Hay momentos que Dios te dice cosas, y tú quieres, varón, tú quieres que lo que Dios te dijo a ti, decírselo a Jorge, decir, y utilizamos, varón, una palabra que fue ministrada para nosotros. Quiero interpretar esta parte, quizá me salga un poquito del tema. Sí, son cuestiones muy particulares. Sí. Que Dios trata con el ser humano, no sé para dónde va. Sí. Que Dios trata contigo, que Dios. Y Dios me dijo que tú el que use esto es pecado. Espérese, varón. Pero espérese, ¿para dónde usted va? No, Dios trató eso contigo. El típico ejemplo, la Biblia en un momento, creo que es Pablo, que habla en cierto lugar, la mujer que calle. Amén. ¿Y qué sucede? Ese es un texto que lo encontramos solamente en ese libro, no lo encontramos en el amplio de la Biblia. Sí, para adoptar algo como doctrina, usted va a ver que Dios se encargó de que eso esté como principio en diversos capítulos y libros. Amén. Entonces, ese es un ejemplo, o sea, de cómo en cierto momento que la mujer no tenga opinión, pero eso fue en una situación específica, y es ahí también hacia donde va, o sea, cómo Dios trata con el ser humano con una situación específica, un momento específico, y le da una directriz específica. Ahora, el asunto está en usted saber discernir
que eso fue para usted. Exactamente. Que eso no es para que usted lo plantee como norma. Amén. ¿Por qué? Si obviamente, y si volvemos aquí, y si eso que usted quiere establecer como norma entra en contradicción con los principios de Dios ya establecido de modo general para su grey, para su pueblo, entonces entienda de que hay momentos, hay situaciones, porque hay palabras, hermano, por ahí voy, hay palabras que han dividido iglesia, que han dividido congregación. Hay cosas que tú dices, pero si fue Dios. Varón, pero hay, hermano, las cosas de Dios no traen tristeza alguna. ¿Cómo que esto que tú has dicho, lo que más, en lugar de sumarnos, lo que hace es restarnos? Eso lo he aprendido de mi pastor Ravel. O sea, lo que cuando usted quiere saber si algo es de Dios, viene esto a sumar. Amén. Varón, hay hermanos que hay personas, varón, que ni miran para la iglesia, porque en un momento estuvieron y alguien le dijo, mira, esto que tú estás usando es del diablo, ese colerito, eso es del diablo. Porque lo mejor es aplicar la ley. Claro. Y yo le pregunto, ¿y cuándo fue que el Señor lo reprenda? ¿Cuándo fue que el diablo puso una fábrica de coleritos? ¿Cuándo fue que el diablo puso una joyería que ahora las cadenas son del diablo? Usted tiene que irse al contexto bíblico, hermano, al contexto histórico de las cosas, de dónde vienen, por qué se usan. Usted sabe la gente, varón, que me han dicho por esa cadena, no, tú estás para el infierno. Y no, hay gente que me ha dicho, mira, tiene el pentagrama ahí marcado. Y yo le digo, pero hermano, edúquese primero y después usted me pregunta, hermano, ¿qué es lo que usted tiene? Yo le voy a decir, mire, eso le llaman la estrella de David. Porque el pentagrama tiene 5 esquinas, la estrella de David tiene 6. Entonces, varón, hoy en día se ha dicho cosas de que Dios le dijo, de que Dios dijo, pero Dios no está diciendo nada. Entonces, cuando tú quieres aplicarme a mí algo que tú entiendes que Dios te lo ministró a ti, entonces ahí es donde entra el problema. Ya casi estamos terminando. Dice Fátima Reyes. Oh, nuestra psicóloga de planta. Sí, la sierva dijo, dice al principio, fuerte. Lo que pasa es que hoy en día se quiere traducir e interpretar la Biblia con conocimiento humano. Sin embargo, va mucho más allá del contexto. Sí. La dramática, el eventos y los tiempos, dice Pedro Ismael Mesa. Hoy día se habla lengua, son repetidas y su origen viene de una escuela donde se aprende a repetir las mismas lenguas. Varón, pero tenían el llama, varón. Varón, la Asociación de Lenguas certificó como el llama, como lengua oficial de los lingüistas, varón. Uno se ríe. Varón, todo el mundo hace una chama. Pero yo, por Dios mío, ¿y qué significa la chama? Y es una cosa, o sea, tiene mucho. Yo que tengo ya un tiempecito en el Evangelio. Una lengua, el sonido de cómo sonaba la fonética de la lengua unos 20 años hacia atrás, era algo distinto. O sea, no es que quiero decir de que, o sea... Sí, varón, se ha ido como modificando. Ha ido el sonido, ha ido como... como modificando, varón. Y regularmente usted va a ver que se va a modificar, digo esto hacia los emocionalistas que quieren fingir tener lo que no tienen. Siempre que hay un evangelista X en la zona, en el área, que se está destacando y utiliza ese tipo de palabra, de lengua, de hacer entender de que Dios lo está usando, en algunas personas, usted lo va a escuchar, pero una cosa, yo digo, pero ve acá, ¿y por qué si el don de lengua abunda tanto? ¿Por qué no se ven los otros dones? Como el de sanidad, por ejemplo. O el de que son evidentes, son claros. O sea, yo no tengo ninguna objeción, o sea, pero lo que digo es como, ¿o será que la iglesia además ha procurado ese don? O sea, ¿cómo no se han visto los demás de manifiesto? Mire, y no quiero pasar por alto lo que decía la psicóloga Fátima Reyes, y es que, o sea,
no tomar así la Biblia por la ligera, o sea, tener como el paradigma de nosotros los humanos, la lógica humana, la gramática, y todo ello, historia universal, no nos basta para entender la palabra de Dios, no nos basta para entender su palabra, la palabra de Dios. Hay que tener el Espíritu Santo. Amén. Necesariamente, sí. Por eso el Cano, varón, fue muy estricto con respecto a los libros que se iban a quedar en la Biblia. Fueron muy estrictos en eso, en ese tema, y por eso es que mucha gente se pregunta, ¿por qué tal Biblia tiene tantos libros y la Reina Valera tiene tanto y la Católica tiene tanto? Fue que el Cano fue muy estricto en eso, y donde yo entendía que no había doctrina fundamental, ellos dijeron, no es necesario, vamos a ponerlo para acá, que el que lo quiera leer, lo lea porque quiere, pero vamos a formar la Biblia, que el significado de Biblia es, creo que conjunto de libros, me parece que es algo así. Vamos a formar la Biblia. Sí, que viene de biblioteca. Exactamente, vamos a formar la Biblia con cosas que tengan doctrinas fundamentales. Una de las cosas así, antes de que... Va bueno. Óyeme, pero una cosa que a veces lo más difícil, Junior, es desmontar una mentira mezclada con verdad. Vete al Génesis. ¿Qué fue lo que hizo Satanás? Amén. Le habló, le dijo, ¿sabe Dios que usted, con que Dios ha dicho, no coman de este árbol? Pero sabe Dios que ustedes comiendo de este árbol serán como Dios, o serán dioses. Amén. Conociendo la verdad, y vivirán eternamente. O sea, le hace una mezcla de verdades con mentiras. Amén. Y lo que tiende a... En acá son las 8. Varón, son las 8:03 y la gente... Ya para cerrar, vamos a leer los últimos comentarios. Pero termino diciendo esa parte de que hay que tener cuidado, sí, porque el conocer, el que